aplicando metodología, un plan territorial. Ya, por eso que acá en esta sesión se llama planificación estratégica territorial. Y en este proceso de planeamiento, cada grupo, cuando se va conformando, yo ya he establecido qué debe analizar el grupo. Significa que ustedes van a hacer un planeamiento, ya les vuelvo a decir, no va a ser una metodología exclusiva de cómo es que se desarrolla de acuerdo a una guía, no. En esta presentación estoy simplificando, pues ya les mencioné, el tiempo no da para hacer toda una metodología. Y cuando me refiero a metodología es lo que está escrito en las guías metodológicas del CEPLAN. Los ministerios elaboran planes sectoriales. Los gobiernos regionales elaboran plan de desarrollo regional concertado. Los gobiernos locales desarrollan plan de desarrollo local concertado provincial o distrital, según quien lo tenga que hacer. Entonces, esos tipos de instrumentos en tiempo real, solo elaborar esos documentos, para empezar, el contenido de estos documentos pueden exceder las 200 páginas. Es bien difícil encontrar algo de menos de 200 páginas. Incluso hay algunos que lo hacen con contenido de tanta información. Hay gobiernos regionales que hacen su planeamiento territorial y son documentos de 800 hojas. La verdad, yo no sé por qué tanto contenido, ¿no? Pero bueno, así lo trabajan. Y el tiempo promedio que les toma en tiempo real hacer todo eso no baja de 6 meses. Algunos lo hacen en 8 meses, otros llegan incluso a un año y no terminan. Claro, ello incluye el tiempo y disposición, ¿no? No digo que es tiempo efectivo, ¿no? Tiempo y dedicación, por si hacen talleres, reuniones, esos participativos. Y entonces toda esa rigurosidad metodológica, sí les explicaré en la sesión en qué consiste, pero no les voy a pedir todo eso. Entonces se simplifica el proceso para que en el tiempo lo puedan desarrollar. Y aquí justamente, ¿por qué los grupos son de 5? Yo personalmente no concuerdo. Digo, para mí un grupo a lo mucho son 3, por el tiempo, para que ustedes se dividan el tiempo, el trabajo, y no uno o dos personas asuman todo. Tengo dos experiencias. Alguien me dijo, profesor, yo lo quiero hacer solo. Yo le digo, el tiempo no es para hacer uno solo, ¿ah? ¿Corres el riesgo de hacerlo solo? Sí. Y otro doctorando también dijo, yo quiero hacerlo solo. Y coincidentemente los dos hicieron de temas, provincias diferentes y tuvieron buena nota. La verdad me sorprendió la dedicación que habían dado por hacerlo solo. Pero también alguien más me dijo, quiero hacerlo solo. Más de uno no pudieron culminar el trabajo. Luego de ya en la sesión 3 ahí recién me dijeron, no, no tengo tiempo, se me cruza. Y por eso que yo lo anticipo desde ahorita, ¿no? Si alguien quiere hacer grupo de uno o de dos, la carga que les demanda hacer este trabajo sí les consume el tiempo. Y es muy importante lo que les mencioné, divídanse el trabajo, son 50 integrantes, divídanse el trabajo, y si notan que alguien no trabaja, decídanlo. Ustedes decían, yo no, ahí yo no participo. Y es un trabajo, aquí no es un supuesto, ¿ah? No es lo que ustedes quieran hacer o pensar, no, acá es información real que ustedes tienen que trabajar, porque van a simular no el proceso como hace un gobierno regional, pero hacer un planeamiento para un departamento. Entonces, para analizar el comportamiento y plantear propuestas de solución, tienen que conocer el comportamiento de las diversas variables en el departamento. Luego vamos a ver, yo ya he puesto qué grupo va a haber, qué departamento. Ustedes no lo van a elegir. Entonces, levantan información estadística, información cuantitativa. También le voy a mostrar que estoy incluyendo ahí unos enlaces donde hay publicaciones. El curso no da para hacer lo que voy a indicar, pero si es que lo pueden hacer bien, tampoco son castigados si es que no lo hacen. También pueden leer cualitativa. Si les da el tiempo, pueden entrevistar a alguien y obtener información. Lo explico porque es parte del proceso real, pero si lo pueden hacer bien, si no, no son castigados por ello. Entonces hay que levantar información y justamente en las dos primeras entregas
esta semana y la siguiente semana consiste en eso, en levantar información. Pero información última, información actualizada, no es que me vayan a presentar, vamos a analizar el departamento de Lambayeque, de Tumbes, de Piura, y sus trabajos presentan información de 1900, de 2000. Si muestran una serie de datos, sí es válido. Desde 1900, 2000, 2011, y llegan incluso hasta el 2023. Ya lo que buscamos es eso, al 2023, al menos al 2023. No digo al 2024 porque mucha de la publicación de información lo hace el INEI. Y las publicaciones del INEI del año pasado, 2024, generalmente lo hace en junio. Justamente yo le mencionaba, no estoy acá en Chile y me piden que exponga cómo va el avance del Perú. Lamentablemente no puedo hablar con información al 2024 porque el INEI no publica esa información todavía. Entonces tengo que hablar de información al 2023, mire, estando 2025, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace la tecnología para tener información más actualizada? ¿No? No solo para tener información actualizada, sino que en el primer momento de registro de información, esa información sea válida y no pase por procesos mecánicos de validación, que eso hace que los procesos de publicar una información tome 6 meses o más. Información que registra ya es información real, pero en el Perú todavía no estamos en esa etapa. Todavía estamos en esos procesos mecánicos. Ya, entonces la información debe estar mostrada al 2023. Bien. Entonces, para hacer este planeamiento territorial, lo estoy tomando como base la metodología que usa la CEPAL, justamente el evento donde estoy, ¿no? Que les mencioné. Y es una metodología eh, considerando lo que se demanda en cada país, en la región, ya le mencioné, América Latina y el Caribe. Se propone una metodología estándar, ¿no? Para cada país. Ahora, cada país lo puede adaptar en la mejor forma según su realidad. Yo me baso en esa metodología para que ustedes tengan una idea general. Luego lo voy a comparar con la metodología y la diferencia no es grande. Al menos permite simplificar en qué consiste todo esto. Si yo les hablé la semana 1 y la semana 2, esto justamente es el producto de qué vamos a hacer, análisis situacional. Luego, basado en esta metodología, vamos a aplicar la metodología del árbol de problemas. Problema central, vamos a encontrar los objetivos y vamos a plantear estrategias. Eso va a ser para la semana 3. Para la semana 4 hay que identificar actores que influyen o no en el logro que se espera alcanzar en un territorio, plantear una propuesta de acciones, actividades, como para saber cómo es que se pretende resolver ese problema que ustedes o esos problemas que están encontrando en el territorio. Esto que está marcado en X, sobre todo el último, esto no, porque esto se aplica cuando ya estás implementando, ustedes solo van a diseñar. Y no voy a incluir para que ustedes vinculen con la Agenda 2030, ¿no? Esto no. Entonces, este es el panorama general de lo que va a entregar. A mayor detalle de los procesos de planificación, se consideran los instrumentos que existan, sean políticas, planes, programas, proyectos que existen en el proceso de implementación en el territorio, se toman en cuenta. Estos tienen información, estos porque son temáticos, incluso tienen información estadística. Solo hay que fijarse en la vigencia, ¿no? La vigencia, si este es un instrumento aprobado en el 2010, ya esa información no nos ayuda mucho. Al menos ya sabes dónde está la fuente de donde obtuve información, buscas esa fuente y el productor de información de esa fuente todavía sigue publicando, entonces vas a tener la información actualizada. Al menos en ello te puede ayudar o te puede ayudar de repente si revisas alguno de estos instrumentos, la problemática no sé, en Cusco, Cajamarca, al menos ustedes ya saben qué variables están incidiendo. Y esto lo puedes tomar en cuenta para hacer tu trabajo. A través de estos instrumentos se plantean estrategias. Entonces, aquí ya si hablan de diversos problemas, es unas posibles estrategias, posibles soluciones a ello. Con información actualizada la puedes trabajar o desarrollar. Pero bueno, el fin acá, yo agregaría acá que hay una situación problemática en un territorio, pasas por un proceso de planificación con los instrumentos que debas construir, ejecutas estrategias
lo que se espera acá, una población que demanda algo, esa población que satisfecha con lo que esté implementando. Bueno, no está acá gráficamente, pero esto es lo que se tiene que constituir. Bueno, ahí hay que complementar instrumentos de gestión dentro de este proceso. El fin es lograr el desarrollo territorial. Este desarrollo territorial tiene que ir en armonía en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo institucional y otras dimensiones que se toman en cuenta. Mucho se habla en el Perú y bueno, incluso acá en este evento donde que mucho hablamos de crecimiento, crecimiento económico, mucho nos fijamos más en la parte de la economía y la macroeconomía que toma Perú como uno de los países que está muy fortalecido y la contraparte es dejemos de hablar de economía y hablemos de lo social. Y específicamente cuando hablamos de economía, su principal medidor es el PBI. Y hay que tener muy en claro que no podemos dejar de lado ciertas variables, ciertas dimensiones. Imposible hablar de desarrollo social si no hablas de economía. Porque la economía te permite, si bien es más un crecimiento económico, pero te genera empleo, te genera ingresos por las rentas, y la parte social es un gasto. Un gasto que podría en el tiempo generar también mejoras en la economía, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos buenos docentes, buenos en la parte de salud, buena atención médica? Tenemos una población muy sana, una población muy educada. Entonces, hay una perspectiva de que ellos aporten, apliquen innovación, generen economía y nos hace crecer más. Pero para lograr de tener una buena educación o buena atención médica necesitamos gastar. Y la única forma de solventar ello es teniendo ingresos. ¿Y quién genera esos ingresos? Justamente es la parte de la economía. Ya lo menciono porque incluso acá en este evento donde estoy, el lunes decían, ya dejemos de hablar del PBI, no consideremos ello. ¿Y cómo pensamos entonces recaudar para financiar lo que demanda la sociedad? O sea, no podemos desligarnos cuando hablamos de lo social, de lo económico. Y tampoco podemos desligarnos de lo ambiental. Si no veamos nuestra estructura que tenemos geográfica en el país, si nos vamos por el lado norte, ya tenemos diversas situaciones que se presentan por el tema en los meses en la zona norte, enero, febrero, marzo sobre todo. Son situaciones que se presentan cada año y en determinado ciclo son más intensos la lluvia. ¿Y qué hacemos como país para que eso no suceda o evitarlo? Solo reaccionamos cuando se da el hecho, pero cuando se da el hecho nos afecta y demanda gasto. Ustedes deben recordar, allá en el 2017 se hablaba de o antes de 2017 se hablaba de un posible fenómeno del Niño que iba a afectar toda la zona y por lo tanto al país. ¿Qué hizo el gobierno de turno en esos momentos? O sea, salió una indicación, ¿sabes qué? A septiembre todo lo que no hayas certificados será retenido y todo eso va a ser para financiar eh, prevención para este tema de la naturaleza. Bueno, y se vino el año y no se dio con la intensidad que se pensaban. Pero más en los temas naturales somos reactivos. Y cuando somos en esa parte dejamos que la naturaleza nos afecte y esto nos afecta en la economía. Y ahí ya estoy hablando de la economía familiar. Entonces no podemos desligarnos de esas dimensiones. Entonces, el desarrollo territorial consiste en eso, ¿no? En ir de la mano armoniosamente en cada uno de los aspectos, de estos aspectos, porque si crecemos en economía, entonces, ¿qué tanto estamos reduciendo las desigualdades que hay en ese territorio y en el país en general? Y cuanto mayor desigualdad, genera focos y estos focos ya son conflictos y estos conflictos que pueden llevar a que en el tiempo sigas con las variables sociales con altas brechas que no se resuelven. Y justo ahí tengo
estadísticas para que vean unos ciertos comportamientos y lo puedan ustedes usar como reflexión, pero ya no solo pensando como curso, sino en la formación que ustedes están llevando. ¿Qué podemos, ahora sí, con la parte académica, cómo podemos aportar para resolver estos problemas que históricamente se están mencionando? Y justo en una sesión que estuve en el martes acá, el ponente hablaba de las problemáticas que se tienen en el Perú con un sentido más de planeamiento para ver cómo a través del planeamiento lo resolvemos. Y hizo una mención como región, América Latina y el Caribe, de algo que yo identifico y les voy a mostrar. Él menciona que por historia, en cada país siempre se da una parte del país que históricamente va mal en lo social. Aún pasando gobierno tras gobierno, y no solo me refiero al gobierno central, recordemos que en el país tenemos el gobierno central, pero también tenemos gobierno regional, y al igual que gobierno local. Y esa característica nos sucede acá en el Perú. En lo social tenemos 4 hasta 5 departamentos que pase quien pase en el lado de la presidencia de la República o en el lado de la gobernación, ese departamento sigue con el mismo problema social. Y ojo, cuando hablo de problemas sociales estoy hablando específicamente de salud, educación, vivienda. No quiero poner el tema de seguridad ciudadana porque esto ya lo conocen ustedes, es fresco. Estoy hablando de estos históricos y para mí sí es una preocupación. Y lo inverso también se da. Tenemos 4 o 5 departamentos que siempre están mejor, en mejores condiciones, pero sus mejores condiciones también están relacionadas con su competitividad regional, que quiere decir que van muy bien en tema de economía, hay cierta distribución, entonces siempre están en buenos índices en lo económico y en lo social, sus brechas están más reducidas. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte del Perú donde siempre vamos a tener estos problemas? Ni al mismo gobernador de turno, independientemente al partido que pertenezca, no le interesa resolver sus problemas sociales en el sitio donde lo han elegido. Eso consiste en el desarrollo territorial. Generar un esquema de trabajo donde no generemos contradicciones entre las mismas dimensiones, porque las dimensiones entre sí necesitan ir de la mano para poder generar este desarrollo. Resumidamente les he explicado cuál va a ser el producto final de su trabajo. Pero ya al detalle vamos a ver acá en la fase 1, perdón, en el punto 1, la parte del desarrollo que ustedes van a trabajar, es tomar una foto del momento actual del momento que tienen asignado. Si alguno de ustedes tiene asignado Cajamarca, van a las diversas estadísticas que tiene Cajamarca en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo institucional, para saber cómo está esa situación. No les voy a pedir que se comparen con otros departamentos o con el promedio nacional. Suficiente que le manden información de Cajamarca al grupo que le toque. Entonces, su primera información es la estadística. Esto de que es opcional. Cuando yo le decía, puede haber observación directa, entrevista, cuestionario. Es opcional. Por ahí alguien puede publicar un paper y ya ha hecho este proceso. Lo pueden tomar en cuenta. La información, lo oficial es lo que publica el Estado. El principal es el INEI, pero también hay publicaciones que hacen los ministerios. Pueden tomar información de los ministerios o instituciones adscritas al ministerio. Hubo actores, pero sí tomar en cuenta que no en alguna publicación de alguna universidad o a un centro de investigación es válido. O a los lados de las empresas que también sacan publicaciones. Todo esto se puede tomar como recojo de información para analizar cómo está el comportamiento de las diversas variables o problemáticas que existen en Cajamarca. Entonces, hay que levantar información. Basado en esta información, ustedes, como hay diversas variables que van a levantar información, a través de ello ustedes van a identificar cuáles son las más problemáticas o las que tienen mejores resultados, pero nos orientamos más a las problemáticas, ¿no?
¿Qué problemas hay en Cajamarca? ¿Hay alta pobreza? Posiblemente sí sea bien alto. Con estadística ustedes van a poder identificar. También en salud, en educación, en vivienda, en turismo. Entonces van a identificar ciertos problemas. Una vez que ustedes identifiquen los problemas que hay en este análisis, aquí sí vamos a pasar por una herramienta. Esto sí les voy a explicar, no para esta sesión al detalle, no, sí les voy a dar una idea en esta sesión sí voy a entrar al detalle de cómo está la herramienta. Llamamos una matriz de Bester. Es una herramienta que generalmente, o no, en tiempo real no es generalmente, que se trabaja con expertos del territorio. Reúnes a los expertos, es un grupo de trabajo, y hoy ellos le dan una valoración a los problemas y producto de esa valoración pasa por un proceso, esta matriz, un proceso y permite determinar cuáles son las causas y cuál es el problema central en el departamento. Eso se convierte en un árbol de problemas. Eso lo vamos a ver. Yo acá no le voy a pedir, ubiquen ustedes a expertos, no, ustedes mismos van a ser los expertos. En el conocimiento que tengan y ustedes mismos van a decidir qué son las causas o no. Pero, claro que si han levantado acá información, hay evidencia, ¿no? Aquí es donde yo le decía, no es eh, lo que tú crees o consideres, no, tienes que mostrar con evidencia cada información. Y construyes acá el árbol de problemas con su árbol de objetivos y a partir de ello ya planteamos objetivos con estrategia. Van a hacer un FODA de los basados en los problemas que han identificado. Y aquí aplicamos el marco lógico, ¿no? Aquí, una vez que has identificado las problemáticas, aquí cuando se plantean estrategias, se van a plantear 8 estrategias, se va a elegir solo una estrategia y esa única estrategia le aplicas un marco lógico y planteas qué actividades se tiene que desarrollar. Ya, entonces la propuesta de solución solo se queda a nivel de estrategia. Mayor detalle solo de una de las estrategias. Si el no da para, aún así el curso durara 2 meses, no da para hacer un marco lógico por cada estrategia. No, es muy cargado. Ya, solo una estrategia. Y empiezas con bastante información y conforme vamos avanzando se va. La mayor carga, el mayor esfuerzo va justamente en las 2 primeras semanas. El resto ya es aplicar metodología. En el resto ya no necesitas levantar información porque lo has hecho acá. Entonces vas desarrollando conforme a la metodología que se va explicando. Entonces, ¿qué haces en el diagnóstico, en el análisis situacional? Vas a levantar información, como en este caso en el análisis situacional. Soy el departamento de Piura. En lo económico o productivo dentro de lo económico, ¿qué información podrías levantar? O no es que ustedes solo se orienten a levantar esta información, ejemplo. Entonces, en temas económicos y productivos, puedes tomar información de la tasa de empleo. Acá dice desagregado por sexo. Si lo encuentran así, bien. Hoy en día, todo lo que nos piden como información, y el producto justo, hoy día hay un grupo de Naciones Unidas, que es una agrupación que representa a las mujeres, y la ponente nos decía hoy día que todo lo que se mida tiene que tener ahí su caracterización de género. Y es algo que no tenemos en el Perú. No todo lo que se mide tú puedes diferenciar por género, no se tiene. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer para todo lo que se mide, incluir el tema de género. Ya, por eso acá sí les doy como opción. Acá dice desagregado por sexo, pero si pueden, le encuentran bien, si no lo generalizan. Ya, en cambio, cuando sí es en tiempo real, cuando hablamos con el gobierno regional o el gobierno local, si esa información es pedida directamente por el INEI y el INEI, y si el INEI no lo aplica o el ministerio no lo aplica, bueno, ahí sí son exonerados, pues no le vamos a exigir que lo apliquen, porque ese es otro proceso y ese otro proceso puede tomar un año más. Ya, entonces acá, cuando dice desagregado por sexo, si hay, bien. Entonces acá tiene datos. Si en lo cualitativo ya le dije, esto es opcional, no le voy a exigir, esto es opcional. ¿Qué significa que tienes que encuestar? Nadie ha hecho la encuesta y yo les exija que hagan una encuesta, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque este es un proceso que podría demorar no menos de 6 meses.
Si hay alguna publicación de donde alguien sí hizo una encuesta, bueno, pueden tomarlo, lo consideran dentro de su diagnóstico. En el tema social hay diversa información, como este ejemplo, ¿no? De mortalidad, de pobreza, escolaridad, nivel de escolaridad, feminicidios, maternidad adolescente. Por ejemplo, esto de maternidad adolescente se da mucho, lastimosamente, en Loreto, en esta zona del territorio, es el que tiene mayor tasa de fecundidad en el Perú, y mucho de ellos se da lamentablemente por violaciones y se da en el entorno familiar. Y está incrementando bastante en el Amazonas, en Chachapoyas, sobre todo en Condorcanqui, frontera con Ecuador. Se está incrementando porque la minería ilegal está entrando por ese territorio. Ya no solo hay un tema de maternidad adolescente, sino está incrementando el VIH en ese territorio. Entonces, hay mucha información que se tiene, se conoce, pero que se hace poco o nada para resolver ese problema. Esos son ejemplos de información que podrías levantar. En tema de ordenamiento territorial, aquí te da una idea de qué información puede levantar. Estos son estadísticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, obligado, información equitativa. No exactamente como se ve acá, pero sí, hay que levantar bastante información. Y acá lo cualitativo es opcional. Ya, mucho de ello está vinculado con la percepción. Por ejemplo, el MAR, que estaba en un tema de analizar o hacer evaluación a las políticas y planes, algo que no tenemos todavía en Perú. No, digo no tenemos porque se puede hacer y se hace, pero es esporádico, ¿no? Mucha de la información de percepción o encuestas está vinculada al resultado. El resultado significa que estás generando cambio, producto de las intervenciones que vienes haciendo, estás generando cambio en la población. ¿Y cómo sabemos que la población está satisfecha? Porque nosotros como Estado lo decimos, de Chile, de encuestas, hace un muestreo poblacional y ojo, no me refiero a las encuestas que se hace el INEI, como en este caso el censo, por ejemplo, este año se va a hacer el censo. Y el censo aquí en el Perú y en otros países se hace cada 10 años. Y bueno, el INEI generalmente hace encuestas como el ENAGO o el ENDES, pero ya tiene una cédula de encuesta establecida. Pero si tú quieres analizar una problemática y necesitas la percepción de la población, eso no se hace como algo rutinario en el Perú, no se hace. Es algo para mí un reto en la institución donde estoy, es un reto de hacer eso, hacer una encuesta, ¿no? Porque lo que nos interesa es eso, saber la percepción. ¿Cómo yo sé que una población está satisfecha o insatisfecha en la atención que se da en alguna institución de salud? Podríamos ahorita todos decir sí, es malo, es malo, es malo. Claro, son nuestras percepciones individuales, pero bajo un proceso estadístico, metodológico, tenemos que asegurar que todos coincidimos en un tanto por ciento de que el servicio es malo. No es la percepción individual de cada quien, salvo pase por un proceso metodológico, estadístico. Ahí sí podríamos decir, la percepción de la población en atención de salud es mala. No, más del 95% considera que en el Perú la atención es mala. Pero no lo que un diario saca y dice, no, se atiende mal y generalizan. Y ojo, no estoy hablando a favor del gobierno que fuera. Por eso es justamente en la parte académica, ¿no? Hablemos con ciencia, no con opiniones personales no sustentadas. Entonces, eso Chile está incorporando y es un ejemplo a nivel de región. No todos lo hacen. El año pasado, igual, en una sesión similar, Ecuador lo estaba implementando, pero no es que ella lo tenga como algo que se aplica para todas las variables, pero al menos ya están avanzando, ¿no? Acá en el Perú todavía no. Es más, nosotros quisimos en abril del año pasado iniciar un proceso de hacer una encuesta con 7 preguntas, ¿ah? Bajo un modelo estándar que tiene Naciones Unidas. Pero cuando hablamos de encuesta que hable de perfección a nivel país, entonces nuestro referente como ente rector es el INEI. Entonces nos reunimos con INEI y le decimos, INEI, queremos aplicar esta encuesta de Naciones Unidas para conocer la percepción de la población.
Entonces, para revisar metodológicamente esa herramienta, el INEI nos dijo, ¿sabes qué? Esto nos va a tomar por lo menos 6 meses. Solo para validar la herramienta, luego de los 6 meses tenemos que hacer un piloto y luego del piloto recién lanzamos la encuesta. Por tanto, esto no podría llevar un año. Sí, pero yo lo necesitaba para a máximo a junio del 2024, entonces no sale. Y no se hizo. ¿Ya? Entonces, esta es la parte débil como país que todavía no tenemos en todo. Hay ministerios que sí hacen determinadas encuestas, eh, pero también tiene su relevancia. Uno, que es costoso; dos, que toma tiempo. Entonces, no es que todos los años tenga que hacer una encuesta, algo complicado, porque no es que te asignan presupuesto para hacer todo este proceso. Y ojo, hablo de una situación problemática, pero que se da en el país. Entonces tengo que hacer un buen muestreo por departamento para que esa información sea representativa. Entonces, como país estamos todavía aquí incipientes en hacer procesos para todas las variables que son de interés. Pero eso no quita de las publicaciones que hace el INEI, ¿no? De encuesta nacional de hogares, por ejemplo, y eso se toma como referente como una medición nacional. Bueno, acá entonces hay que levantar información y acá ya se toma sugerencias, ¿no? ¿Qué información puedes tomar? Y hay indicadores o índices que publican las instituciones, nuevamente en lo cómo va la situación en el territorio, también levantar información, cómo está su en tema de cultura o el tema de composición social. Pero las dimensiones en las cuales sí les voy a centrarnos son tres: en lo económico, en lo social o lo ambiental. En el ejemplo habla, por ejemplo, institucional, más de infraestructura. No, aquí sí no le voy. En el planeamiento metodológicamente, se tiene en el planeamiento en el Perú, se usan 6 dimensiones. No le voy a pedir de todo eso, solo le voy a pedir tres: económico, social y ambiental. Solo de eso van a buscar información. Una vez que tienen toda la información, van a identificar problemas. Ahora, como problemas, es probable que ustedes encuentren 50, 100 problemas o más. Pero para el efecto metodológico del trabajo, solo les voy a pedir, esto queda a decisión de ustedes, que se queden con 15 problemas. Con la información que han levantado, ustedes van a poder identificar, ¿sabes qué? Tal departamento en tema de logros de aprendizaje están por encima del 60%, ¿no? Y este es departamento, si lo comparo con otro, que en promedio están por debajo de 30, no, acá hay un problema álgido. Ya tienes uno, ¿no? El problema de logros de aprendizaje. Igual en salud y en lo ambiental también. ¿Para qué? Usar esta matriz de Bester. Ya, aquí voy a ser muy general. No, la sesión de hoy no es para explicar cómo se usa esta matriz, pero sí le voy a dar la concepción general. Todos estos problemas que tú listas, en el 20, 25, 30, solo para pasar por esta herramienta metodológica. Aquí se hace un proceso de valoración. Esto es lo que yo les mencionaba. Esta valoración sí lo hacen expertos. En este caso ustedes lo van a trabajar. Se hace una valoración de 0 con estos valores que podrían ser 0, 1, 2 o 3. Mira, cada caballerito, esto yo le voy a dar un Excel que ya viene con fórmula, y el Excel automáticamente le va a generar un gráfico. Pasan por este proceso, valoran, como se ve acá, es un ejemplo, se sumarizan acá las columnas, la suma de todo ello, igual acá pero por fila se sumariza, y acá por columna, ¿no? Acá la finalidad de esta matriz es tanto influencia un problema sobre otro, y eso es lo que se califica. Da el mayor valor 3 cuando un problema incide sobre otro. Y cuando ese problema, digamos, no tiene relación con otro, o le das 0, y si crees que incide en algo, le das un 1. Eso consiste en saber qué problemas tienen mayor, o es como una especie de causa. Este problema, si no resolvemos este problema, sus consecuencias se dan en el otro problema.
En el ejemplo lo vamos a ver cuando abre el Word. Entonces, estas columnas de acá, con esta suma de acá, influencia estos valores, y este valor de acá lleva a esta otra matriz. Es decir, el Excel se encarga de hacer todo esto. Y luego de tener estos mismos 15 problemas con esta valoración acumulativa, esto se lleva a un modo gráfico. Bueno, acá están nuevamente los valores. Se convierte en un gráfico de matriz de Bester. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta valoración, la matriz de Bester, luego de pasar por el proceso, nos lleva un gráfico de Bester. Esto con sus valores. Acá es importante porque según el cuadrante es que se define un árbol de problemas. Este cuadrante lleva a un árbol de problemas. Entonces, tú tienes tus 15 problemas acá. De cada uno de estos, dependencia o influencia, vienen a ser el eje X y el eje Y, donde se van a ubicar los problemas, que son acá. Esos valores están acá. Y según donde caiga, el cuadrante 1 son los problemas críticos, el cuadrante 2 son los problemas activos, el cuadrante 3 son los indiferentes y el cuadrante 4 son los pasivos. Estos cuadrantes te definen el árbol de problemas, donde el problema que cae más lejano en el árbol, en el cuadrante 1, ese viene a ser el problema central de un árbol de problemas. Los que caen en el cuadrante 2, que se llaman como activos, esos problemas son las causas. Las causas, entonces ya tengo el árbol de problemas, tengo el problema central y tengo las causas. Los problemas que caen en el cuarto cuadrante, o llamados pasivos, eso vienen a ser los efectos. Quiere decir que estos problemas se generan no por sí solos, sino porque otros problemas que lo generan. Entonces ya completas el árbol de problemas. Los que caen, los problemas de los 15, los que caen en el cuadrante 3, los, los que han trabajado la valoración son los que van a decidir qué comportamiento. Como ya estás muy vinculado a las temáticas, ya conoces toda esta caracterización del territorio, es decir, mira, una opción de estos problemas que caen en el cuadrante 3 es ser un pasivo, o puede ser una causa, o determinas, mira, este problema es el que es solo de uno. No, este problema no es muy influyente para ser parte del análisis territorial. Es un problema aislado, no lo incluyes, lo retiras. Sí o sí trabajas con los problemas de los cuadrantes 1, 2 y 4. Y cuando corresponda, incluyes del cuadrante 3 en alguno, o al cuadrante 2 o al cuadrante 4. Ya, nuevamente digo, eso lo vamos a hacer de manera práctica con un Excel. Acá primero tener la idea para saber cómo construyes el árbol de problema. Construyes el árbol de problema, pero basado en esto. Ya, aquí es donde yo hablo de metodológica, porque estoy seguro que alguno de ustedes ha llevado un curso donde usas el árbol de problema. ¿Has construido tu árbol de problema? Bueno, por experiencia, conocimiento y la forma en cómo lo hayan construido. ¿Ha seguido un proceso metodológico? No, de frente, incluso yo, en un momento cuando he llevado un curso, cuando hemos tenido que diseñar algo, académicamente, de frente no hemos ido al problema y nos fuimos ahí sabios y empezamos a construir las casas, tener evidencia de cómo ha procedido todo ello. En cambio, acá ya estás usando un proceso metodológico. Bueno, si es que ustedes ya han llevado un curso vinculado a estos temas, ya saben lo que viene luego, ¿no? Basado en el árbol de problemas, empiezas a construir un marco lógico. Primero construyes tu árbol de objetivos, que es claro que es lo inverso de los problemas, ¿no? Si el problema es incremento de la inseguridad, tu objetivo es reducir ello, ¿no? Igual, estoy aquí dando un panorama general porque eso lo vamos a ver en más detalle. Entonces, una vez que ya tienes tu árbol de objetivos, vamos a identificar, como tienes un objetivo central, vamos a identificar en el departamento, considerando que tienes un objetivo central a resolver, fortalezas serán, ojo, en el departamento, estoy hablando del gobierno regional, estoy hablando del departamento, qué fortalezas tiene o qué debilidades se dan en el departamento, y producto del cruce, las fortalezas con las oportunidades generamos estas estrategias. Potencialidades, aprovechas las oportunidades
oportunidades y las fortalezas que tiene el departamento. Entonces, vas a generar estrategias de potencialidad. Tienes grandes desafíos que es superar las debilidades aprovechando las oportunidades. Acá tienes otro tipo de estrategia. Los temas que son riesgo, ¿no? Puede ser que tengas fortalezas, pero hay ciertas amenazas que te ponen ahí en una situación, que te podrían poner en una situación adversa. O las limitaciones porque necesariamente tienes que neutralizar esas amenazas, te planteas estrategias. En el trabajo se piden dos estrategias para potencialidad, dos para desafío, dos para limitación y dos para riesgo, o sea, 8. Lo que sigue, los 8 ustedes eligen, ustedes son libres de elegir. De estas 4 solo eligen uno. Ahí yo no doy instrucción de deben elegir. Decirle yo, no, tiene que ser sí o sí de potencialidad, no. Ustedes eligen. Seguimos avanzando. Entonces se dan cuenta que vamos acotando. Y tiene mucha información. En eso consiste. Aquí tiene bastante información. Acá vamos reduciendo a 15 problemas. Acá vamos reduciendo a 8 estrategias. Mire, de 15 problemas nos bajamos a 8 estrategias. Luego de esto nos quedamos con una sola estrategia. Ya, por eso le decía que conforme vamos avanzando, la carga va disminuyendo. Este es un ejemplo de la matriz. También hay que identificar actores. Y esto es muy necesario porque necesitamos que los actores que ya tienen incidencia en el territorio, necesitamos que esto lo jalemos a favor del proyecto o plan que tengamos que hacer. Porque siempre hay actores que toman decisiones. Bueno, esto generalmente es la parte de gobierno, ¿no? Pero igual, cuando analizas un territorio en el departamento, con unas problemáticas en el departamento, hay actores que también toman decisiones que no necesariamente es el gobierno. Por ejemplo, en territorios agrícolas, o cuya producción o mayor actividad económica es la agrícola, si no juntas a los actores que son de la Junta del Agua, se te cae todo el planeamiento. ¿Ya? Y estamos hablando de actores que no es gobierno. Por más que vayan de la mano el gobierno nacional como el gobierno regional, tú no los convocas, se te caen. Entonces, aquí tienes que poner un actor que toma decisiones y que esté a favor. El opositor es, bueno, la zona donde ahorita les voy a mostrar las estadísticas, donde ven que el Estado no llega, no los atiende, digamos, en lo social están con brechas demasiado altas, entonces eso genera conflicto. Entonces ahí tienes actores que se te van a oponer a lo que tú hagas. ¿Y por qué lo digo? Esto lo digo por experiencia incluso, porque yo estoy por el lado de planeamiento, no por el lado ejecutor. Digamos, no soy parte de un ministerio que ejecuta, más es en hacer planes. Y cada vez que uno va a hacer un evento de levantar información para plantear solución, ojo, que es diseñar un plan, no estamos ejecutando el plan. Todos los participantes que son representantes de la zona afectada, y esta es una realidad lastimosamente en el Perú, y cuando estaba en este evento el lunes y martes, es una réplica que se da en América Latina y el Caribe. Que la población o los participantes ya están cansados que los convoquen, que los inviten, que los citen o cualquier término similar a hacer diagnóstico de sus problemas. Porque solo a eso llega el Estado, a hacer diagnóstico y no a ejecutar. Entonces, como ya están cansados, prácticamente, vienes tú, ¿sabes qué? Ponen. Tienes que identificar, tienes que mapear quiénes son esos actores que desde la primera intención va a estar a favor de lo que planteas, de hacer un planeamiento o un diseño de un programa, puede ser un programa social incluso. Aquellos que se pueden ver el mecanismo de cómo puedes reducir el impacto que ellos generan por el hecho de no estar de acuerdo. Y también tienes que identificar a actores indiferentes, ¿no? Bueno, su opinión o no tiene mucha incidencia, pero tratar de traerlos a favor, sobre todo primero con ellos, de generar un cuerpo y un cuerpo de gobernabilidad que te permita luego trabajar con los que se oponen. Pero que también hay territorios de los que se oponen, ya es una complejidad, ya eso escapa más allá del consenso, del proceso participativo, y ahí esto lo menciono porque ustedes lo conocen.
y todos lo conocemos a través de la noticia. ¿Por qué en Patas la situación está complicada? Y ahí sí tenemos actores opositores, pero ya sabemos que estamos hablando de minería ilegal, ya extorsiones, asesinatos. Entonces, ¿qué vas a negociar con ellos? Ellos van a querer imponer lo que ellos. ¿Dónde está la fuerza de gobierno para contrarrestar ello? ¿No? Y lastimosamente en nuestro territorio, en el país, toda la zona de frontera, desde Madre de Dios, si recorres toda la zona de frontera, Ucayali, Loreto, Amazonas, lastimosamente hay dominio no solo del mal vivir que son peruanos, sino de otros países, como el Grupo Comando, por ejemplo, de Brasil. Y eso se ha dado toda la vuelta y está por Piura, pero en toda la zona de frontera, digamos, no hay autoridad. Tienen el dominio territorial. ¿Y cómo creció ello? Tuve la oportunidad de ir a hacer planeamiento allá por el 2017. Mm, Madre de Dios, para orientar cómo deberían hacer sus planes. Y cada vez que ponía el tema de levantar información, identificar variables, cuando el tema ya era muy conocido en el territorio, porque necesariamente había que hablarlo, el público participante, o sea, los actores en silencio. Y uno no conoce a los actores en cada territorio, ¿no? No es que yo de pronto yo les diga, me voy a Tacna y sé el comportamiento de todos los que están en esa sala, porque también he estado en Tacna con 50 actores. Ahí me sucedió algo diferente. Se me dividieron. No sé por qué sucedió. Claro, en ese momento inicial, ya luego me explicaron. De 50 actores que generalmente se llega a un consenso y qué excelente, ¿no? Ese es un buen planeamiento cuando los 50 se ponen en consenso. Que en el proceso se dan riñas, se dan contrariedades, pero después todos apuntan a mejorar su territorio, ¿no? Su departamento. Pero no, ahí se me dividió. En el auditorio se me dividió, la mitad se fue para un lado y la otra mitad para el otro lado. Y no se podía consensuar, porque cada uno quería hacer lo que ellos querían. Que se logró finalmente. Algo similar me sucedió en Madre de Dios. Pero no pude, ahí sí no pude tratar el tema que en ese tiempo, y que hasta ahora se da lastimosamente, pero en ese momento, ver el problema de la tala de árboles y la tala de personas. Porque en el público presente había uno que estaba en silencio, no participaba, no hablaba, no decía nada, pero era conocido por todos y no podían ponerse en contra de esa persona que estaba ahí. Eso ya me lo explicaron yo en el momento no pude identificar por qué determinadas variables no la podían definir los actores participantes. Igual pusieron la problemática, pero no se discutió en la sesión. Entonces, de eso se trata. Claro, que a usted no le voy a pedir así como le estoy explicando, no. Ustedes van a hacer una revisión, entonces que el levantamiento de información es muy importante y a partir de ello ustedes empiezan a clasificar. Pero vamos, ¿cómo vamos con el tiempo? Son ya media hora. Sí, estamos bien. Ya que hay una identificación, ¿no? Y toman decisiones generalmente aquí el gobierno, generalmente. Y acá en este caso se oponen son las organizaciones criminales o grupos delictivos. Son los que generalmente ponen resistencia. Acá, mire, a la Junta de Agua, según el departamento, como le digo, ¿no? La Junta de Agua no lo vas a poner indiferente si te vas a Ica o si te vas a Piura, a Lambayeque, no. La Junta de Agua tiene que estar acá y a favor. En este ejemplo es la Junta de Agua como alguien diferente, ¿no? Quiere decir, lo que hagas o no hagas a ellos no les afecta. O sea, ¿quién te podría jalar a favor? Acá la Junta de Agua, incluso el Consejo de Desarrollo Municipal, porque aquí son actores políticos y ellos pueden ayudar a que el proceso de mejorar el territorio se pueda lograr, jalar alguno, ¿no?
Esta forma es de trabajo, ¿no? Esta es una matriz, ustedes trabajan. Lo que se pide finalmente luego de esta matriz, solo pido esta gráfica nada más. No le voy a pedir cómo lo construyeron. Leyendo y acá ya, visualmente se entiende mejor, ¿no? Visualmente acá del gobierno local depende principalmente la solución del problema, no la intervención que genere el gobierno local. No, aparte de sus intervenciones, él necesita trabajar con otros actores para que mejoren las condiciones de vida de la población en el ámbito que tiene jurisprudencia el gobierno local. Entonces, lo inverso es que si el gobierno local no hace nada, es claro que ninguno de ellos tampoco va a hacer nada. Cada quien va a hacer lo que puede hacer según lo que haya definido como actividad o trabajo ese departamento. Pero si este señor no funciona, nada va a funcionar. Cada quien avanza a su ritmo. Y este señor de acá más bien se va a aprovechar de todo ello. Este de acá más bien va a influenciar para que estos señores se retiren. De modo que él va a tener el dominio. Y como le digo, es como lo que sucede en Patas. Una vez que ya has identificado los actores y recuerda que has definido una estrategia, de 8, una. Entonces regresamos nuevamente a la estrategia. Haces tu proyecto y aquí viene el marco lógico, ¿no? Basado en el árbol de problemas, empiezas a plantear la matriz de marco lógico. Ya, como le digo, esto al detallito va a ir en otra sesión. Ahorita aquí estoy dándoles el panorama general y completo consiste el trabajo integrador. Ya haces tu marco lógico y ahí termina. Cuando expones, ya yo doy las pautas que vas a exponer. Hasta aquí termina la exposición. Ya, esa es en idea general de lo que ustedes tienen que hacer. Ya, sí más me he centrado en la con la cual ya ustedes deben empezar acá. Yo he hablado acá. Y de la parte estadística, antes de mostrarlo al grupo, en el departamento que le he asignado a cada grupo, estoy acá. Miren, es una publicación de este plan donde yo trabajo, pero no lo hago no se hace en la dirección, sino que es la dirección de prospectiva quien hace esto. Esta dirección de perspectiva, esto de acá es el índice de competencia regional, que también lo hace el IPE, también lo hace la Universidad Católica. En este caso estoy tomando yo más de acá la institución prospectiva del plan. Mire, en competitividad regional, claro, esto tiene dimensiones, tiene pilares. No voy a entrar a ese detalle porque no es el fin del curso, pero sí les puedo compartir este documento para que quieran revisar. Y acá está lo que yo les decía, mire, en competitividad siempre en el país, al menos en estos 3 años que se ven, mire, tenemos Callao, Arequipa, Tacna, Ica. Arequipa, independientemente de la posición 1 o 2, Arequipa, Callao, Ica, Moquegua. Y fíjate que a estos territorios le va bien en lo social también, ¿ah? ¿Ya? Porque si hay mejora de economía y mejores resultados en su producción, es porque genera más empleo. Y el hecho de generar más empleo, posiblemente la población no se oriente a la atención en, digamos, en tema de salud en las instituciones públicas. De repente, como tienen más ingresos y además tienen asegurado el empleo, optan por lo privado, ¿no? Sus condiciones de vida como que mejoran. En cambio, los de acá, miren, competitividad. Los más bajos, Huánuco, Amazonas, Loreto, Huancavelica, Cajamarca. No, mire, y Cajamarca, zona minera, igual Huancavelica, zona minera. Pero mire, ven, baja competitividad. Acá más estoy en relacionarlo competitivo, por acá tengo otro. Es publicación del INEI de pobreza monetaria. Esto es lo que yo les mencionaba cuando hablaba de la charla que tuve el martes, del ponente de CEPAL. CEPAL es la Comisión Económica que hace un análisis de todo el comportamiento, en este caso, en la región América Latina y el Caribe, donde el ponente decía, hay ciertas características, claro, no, él solo generalizaba porque es entrar a cada país para saber cuáles son esas características, pero hay ciertas características históricas donde el problema social no se resuelve, siempre está ahí. En el caso de Chile lo mencionaba porque el ponente es un chileno, lo mencionaba, está en el sur de Chile.
Ya, pero hay ciertas características que pase el gobierno A, B, C o D, sean como presidencia o en la región, no resuelven sus problemas. Y eso es lo que nos sucede acá en el Perú. Ya, acá le estoy mostrando del 2019-2023 solo en lo que es pobreza monetaria. Yo hice una revisión a 10 años atrás. El comportamiento era similar. Entonces, si hablamos de pobreza monetaria, ¿qué quiere decir? Aquellos que están afectados también van a tener problemas de salud, tienen problemas de educación, tienen problemas en tema de habitabilidad, tienen problemas social. La estadística lleva como historia. ¿Qué quiere decir? La zona más pobre está en Cajamarca, Purímac, Ayacucho, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Puno. Son los más pobres en el Perú en el año 2019. Lo mismo en el 22, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica. Y lo mismo en el 23. Y yo les aseguro, el 24, el 25, 2030 siempre van a salir como los territorios más pobres, con indicadores o brechas en lo social que son los más altos. Pero en lo económico, en lo de competitividad, también son los más bajos. O sea, lo inverso. Y aquí nuevamente, 2023, Cajamarca. Y la pregunta que yo le digo, que yo me hago, pues, aquí sí hay que hacer todo un proceso de investigación. ¿Cómo me gustaría, si no es la UCB, cualquier universidad, que se profundice hacer investigaciones sobre estas situaciones? ¿Por qué históricamente siempre son socialmente las brechas más altas? ¿Por qué? Ya, como le digo, yo he hecho una revisión 10 años atrás, igual retrocedan 20 años atrás, siempre son las brechas más altas. ¿Quién se está aprovechando de eso que siga así como una situación problemática? ¿O por qué el gobierno, ahora sí, el nacional, no hace una reconversión y dice, ¿sabes qué? Es un poco difícil en mi gobierno resolver los problemas de todo, al menos puede empezar. Huancavelica, ya, hagamos que Huancavelica cambie. Recuerdo un gobernador, pero ya eso de hace 3 periodos de gobierno, está a ser electo como gobernador, es claro, a mejorar las condiciones de Huancavelica. Sí se le vio intención. Esa intención duró un año después, volvió en el mismo ritmo como hasta ahora. Estos departamentos siempre socialmente son los más bajos. Acá también tenemos otra publicación, míreme. Yo les mencioné del índice de competitividad, que les mencioné que es una publicación que saca este plan, pero el IPE también, incluso antes lo ha hecho el IPE, y lo sigue haciendo. Pero recién lo está tomando y sacando publicaciones, pero el IPE también hace, la Católica también hace. Igual, pues mire, comparé el 23 con 24, más allá si alguien se movió hacia arriba, hacia abajo, no quiere decir que no se analice, pero están siempre en casi en la misma posición, un Boqué, Huatán, Arequipa, y que miren acá abajo, Cajamarca, Huánuco, Cayali, Loreto. Entonces, como académico, las preguntas es, ¿por qué a los políticos que están acá no les interesa resolver sus problemas? ¿Qué tienes a una población sometida ahí a condiciones pésimas, con calidad de vida que incluso con el promedio de edad que se tiene de esperanza de vida aquí es más bajo? Seamos como académicos, le podríamos dar. No es para responder en el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? Porque aquí hay que analizar, hay que hacer trabajo de campo. Aquí es donde lo cuant nos alerta, lo cual nos va a dar mayor panorama de qué podemos hacer. Entonces es hacer trabajo de campo, salir a esos territorios, hacer encuestas, hacer entrevistas, pero entrevistas a todos los actores, no vas a entrevistar a uno o dos personas, como a veces uno ve una publicación, yo a veces veo una noticia, vamos a hablar con el experto en, es, es válido tener solo, ustedes como académico, es válido tener solo la opinión de un experto. Y cuando habla ese experto ya generalizan y dicen que eso es lo que dice el experto, eso es. No, acá esto, y yendo a lo académico, lo digo porque es lo que nosotros también hacemos, ¿no? Yo tengo la oportunidad, digo la oportunidad porque no me limito, es que tenemos que analizar una problemática, entrevistamos, si es por lado de gobierno, al que tiene mando, o sea, la autoridad, al que es operador, al que ejecuta,
Entrevistamos a los académicos que conocen muy bien del tema, pero que hayan trabajado en ello también. Entrevistamos a representantes de organizaciones civiles, porque ellos son casi la demanda y la fiscalización de las problemáticas que se dan en el territorio. También entrevistamos al grupo empresarial. Entonces, a través de ellos recién sacamos triangulación y damos una opinión. Pues pasamos por todo un proceso y es un proceso que no menos de 6 meses. No es que porque se me ocurre entrevista al fulano de tal y ya con eso generalizo, ¿no? Pues nos falta entender mejor. Aquí posiblemente, bueno, es algo que ustedes conocen, ¿no? En Cajamarca dice no explotación a sus minerales y por ahí se ven limitados porque es uno de sus mayores ingresos. Y su siguiente mayor ingreso es el tema agrícola, ganadero sobre todo. Ya, bueno, no voy a centrarme a esta situación problemática que en específico se da en cada uno de ellas, pero ahora sí viene el trabajo. ¿Dónde está? Acá estamos. Ya, no, primero el ejemplo. Antes del trabajo, vámonos al ejemplo. Estoy descargando lo mismo que ustedes van a hacer, que no me digan, no les he compartido. Por primero he compartido y ahora recién estoy mostrando de dónde ustedes pueden descargar. Cargando el trabajo, el modelo de trabajo. Lo mismo que les he explicado está en este trabajo. Ya es un trabajo del 2022, en este caso enfocado en una provincia, pues, Inca, que es Huánuco. Ya, en este ciclo, por ejemplo, estoy adoptando que sea departamental. Hace 2 ciclos a los grupos les hice desarrollar en distrital. Y tuve la oportunidad que un grupo, justo el integrante también virtual el curso, hizo un distrito de Huancavelica, donde ella vivía y trabajaba en la municipalidad de ese distrito, y parte de su trabajo fue incluirle una entrevista del alcalde de ese distrito. Claro, pues todo tenía a la mano, no podía hacerlo. Pues yo le digo, eso es opcional, no los obligo. Entonces aquí está la parte introductoria, habla de Inca, de su geográfica, cómo se ubica, ya con ciertas características de la provincia donde se ubica, su tamaño, qué es agrícola, cuáles son sus fronteras. Entonces ahora se levanta información en lo social. Puedes usar aquella información. Pero el IDH sí, el PNUD lo publica incluso a nivel distrital. La información del IDH que publica el PNUD. Como les dije, toda información que estés tiene que ser referenciado, tiene que haber ahí citado y obviamente que si citas tiene que estar referenciado. Ya, como acá usas la información que publica el INE de PNUD Perú, esta publicación la hace PNUD Perú, porque PNUD es quien levanta la información para publicar sobre los IDH. O la información del INEI con el censo nacional, si fuera el censo, pues hacer otras encuestas que es el INEI. Ya, igual así en lo social, levantas información en lo económico, como en que se desarrolla más el territorio asignado en ganadería, agricultura. En general, sí les menciono que los departamentos en general pueden revisar uno por uno más agrícola, aparte de minero, ¿no? En temas ambientales, como esta información en el departamento asignado, y acá ya nos vamos ubicando un poco en las problemáticas. Levantas información y acá ya eres más detallista con la información estadística, pero más ya pensando en problemas que has identificado. Mal en servicios básicos, ya acá ya más abajo le pones tus gráficas. Lo comparas, como esto es tu provincia, lo comparas en Huánuco con sus provincias, y justamente por es el más afectado, ¿no? Los que menos conexión a agua o red pública de agua tienen. Claro que es una zona de selva, pero aún así, acá lastimosamente, mire, a esa fecha de 2022 había mucha. Lo vamos a ver, mejor vamos a cuando llegue el arroyo del problema. Aquí entras al más detalle de la información porque estás hablando que los servicios básicos es un problema en Puerto Inca. Y miren el bajo porcentaje de cobertura que tienen.
Ni siquiera llegas al 50%. O sea, prácticamente esa población, el acceso a agua, ¿de dónde lo sacan? De un mecanismo de cómo obtener agua, porque a través de la red del agua de saneamiento, incluso el saneamiento que no hay, no se consume agua potable. ¿Se imaginan? Mire esa población afectada. El tema de vivienda, mire la cobertura de vivienda. Y así vas complementando de información. Luego ya listas los problemas. Como ya has tenido una idea de problemas, has ido más al detalle. Y ojo, esto yo lo dejo como ejemplo porque yo les dije 15 problemas que son acá, ¿no? Uno, dos, tres, hay más. Ya en la dimensión social, hablar de pobreza, y mire, acá hay diversos indicadores. Pero en esta tablita hay más de lo que se pide, solo que yo lo dejo como ejemplo. Pero sí les pido, por favor, porque es un trabajo de conciencia, de sensibilización de la realidad peruana. No me agarren esta tablita a copiar y pegar. Diga con la omisión académica que puede hacer que no les interesa la realidad del territorio. Justamente de eso se trata, ¿no? Eso no es un trabajo solo por cumplir la actividad en una de las actividades en el curso, ¿no? Que ustedes tengan conciencia de cuál es la realidad que se está dando en el país y problemas, y profundizar bien por qué no se dan solución a diversos problemas. Y explique la asignación de grupo y vamos a tener más claridad cuando ustedes expongan. Eso sí lo hago intencionalmente, pero eso lo explico luego. ¿Ya? Entonces, más de 15. Eso no quita, por ejemplo, pero profesor, ¿cómo es que yo no puedo hablar? A ver, uno que sea más notorio. Mm, ya esto, nivel de pobreza. Muy probable la mitad del grupo que hable de pobreza. Sí, eso sí, lo que yo me refiero es que no hagas un copy de toda la tabla, ¿no? Eso sí, hay que analizar. Lo digo porque cuando yo reviso el tercer entregable, la matriz de Bester, como todos van a presentar la matriz de Verte, ahí veo bastante coincidencia. Y cuando pregunto al grupo, y tampoco me responden, más allá de que conscientemente han hecho un copy-paste, le pregunto, ¿por qué has puesto este problema en este territorio? No sabe qué responder. Ya bueno, en resumen, aquí están las problemáticas. La idea es que tengamos 15. Aquí está la matriz de Bester con los 15 problemas, está por el proceso de valoración. E igual así como el PPT, tu gráfica, tu árbol de problemas. Disculpen un ratito, que se le seca la garganta. Su árbol de objetivos, el FODA que ya les mencioné, sumido así, no tienes que estar poniendo mucha literatura. La literatura más va en las estrategias. Aquí pones sus y explicas resumidamente la estrategia, ¿no? Como son 8 de cada estrategia, explicas en qué consiste. Y de esas elegimos, bueno, haces tu mapa de actores que ya les mostré, por eso les decía solo el gráfico. Si yo bien les he mostrado tablas, pero lo que me interesa solo es el gráfico. Y de la única estrategia acá eligió la estrategia 2 basado en esta estrategia 2 ya justificó por qué lo elige, cómo consideres que esta estrategia va a aportar en algo, en la solución de algo. Como ya has hecho mapas de actores, lo simplificas acá, no vas a hacer toda una explicación. Y las posibles actividades que tienes que desarrollar para que esa estrategia se cumpla. Que se resume perdón, en una tabla, como acá, ¿no? Lo anterior se resume en esto. El trabajo, que en este caso son 22 páginas. Y como les mencioné, así como van a citar, aquí está una referencia, ¿no? De dónde estoy obteniendo la información. Este es el modelo que yo les estoy dejando acá en la plataforma. Ejemplo. Ahora sí,
van a desarrollar ustedes? Está acá el primer avance que, si no me olvido, vi que es el 9 de abril, al 9 de abril que van a entregar. Ya, aquí están los grupos, son 7 grupos. Ya, aquí está el departamento que va a analizar cada grupo. Aquí si no me pidan cambio de orden, eso sí no lo vamos a hacer. Ya vi, el grupo uno ya está completo. Ya, el grupo uno ya puede trabajar Cajamarca. El grupo 4 creo que hay 2 integrantes, ya el grupo, al menos los 2 integrantes ya pueden ir analizando Moquegua. Yo generalmente he ido desagregando los trabajos, en algún ciclo era departamental, en otro ciclo provincial, en otro ciclo distrital, y se discutía y casi todos coincidían siempre porque lo que elegían generalmente se orientaba más en brechas sociales. Y esta vez en el ciclo ya le estoy dando otro sentido. El proceso de recojo de información es similar, sino que los que están en rojo son los que tienen mayor problema social. Y lo que está en azul es lo inverso, ¿no? Lo que están en azul son los que están en el 5 de los que son de con mejores resultados en competitividad regional. Entonces ahí vamos a encontrar cuando expongan, posiblemente quien hable de Moquegua, Tacna, Arequipa, nos va a decir ahí que, mire, estamos bien en temas de economía, en temas de competitividad, se están resolviendo los problemas sociales, ahí más bien hay logros de aprendizaje con buenos resultados, hay buena atención médica. Entonces vamos a entender las dos partes, ¿no? De quien está mal y de quien está bien. Información real, ¿ah? Posiblemente ya como eso podríamos sacar conclusiones, ¿no? Conclusiones de decir, mire, Tacna, Moquegua, que son zonas mineras, podríamos hacer lo mismo en Cajamarca. Pero claro, ahí hay otro tipo de movilidad que se da en Cajamarca, ¿no? Hay otro tipo de manejo poblacional que se da y levanta más. Pero podríamos evidenciar, ¿no? Que si estos están muy por encima en tema de competitividad, también están haciendo que su población sea beneficiada. ¿Ya? Entonces, esto es el departamento asignado por cada grupo. Y que van a entregar en el inicio coincide con esto de acá. Mm, problemática. Lo mismo de acá, perdón, voy del inicio. Con esto de acá. Esto es lo que se tiene que entregar. Quiere decir hasta lo que está en la página 10 de este modelo ejemplo del trabajo integrador. Esto es lo que yo les decía, ¿no? En la mayor carga que ustedes van a tener justamente es el 1, el 2 y hasta el 3. Ahí es donde va a estar su mayor esfuerzo. Que pónganse activos todos los integrantes, van a poner 5. Dos que agarren el tema social, otros dos que agarren el tema económico, no el ambiental. Luego juntan su información. Bueno, si lo hace uno solo, sí les aseguro, si alguien decide hacerlo solo, va a llegar quincena, no tienen que exponer y su información va a ser muy débil. ¿Y qué más hay que hacer? Bueno, solo eso. Y bueno, sus conclusiones basadas en la información que han levantado. Y acá es donde yo les digo, bueno, acá vuelvo a mencionar que hay un ejemplo, que ya les mostré el ejemplo. Acá es donde yo les facilito información. Pueden entrar a esta página del CEPLAN o a estas dos, alinearía su mismo portal donde hay estadísticas. Y acá me he dado el trabajo de copiarles diversas publicaciones que hacen diversas instituciones. Simplemente 11 hojas con información estadística. No quiere decir que aquí van a encontrar todo lo que necesitan, pero al menos les doy como ayuda y les evito que estén buscando información. Y me olvidé, no sé en tiempo, ya me excedí. Esto ya he terminado, salvo alguna pregunta, pero antes que me pregunten, otra forma que ustedes puedan buscar información, y esto recién está habilitado. ¿Ah?
Miren, ustedes, esto está publicado, esto es lo que recién, bueno, no recién ya, ¿cuándo está publicado? No, no tiene fecha. Tiene más de medio año, porque esto desde el año pasado se ha usado. Como yo les hablo de, ustedes van a hacer un equivalente a esto. El plan territorial es equivalente a esto. Lo que ustedes van a hacer es recoger información a nivel departamental. Entonces, eso se llama ya formalmente desarrollo regional concertado. Entran a GPT. Esto lo vienen usando ya las instituciones que vienen haciendo planeamiento. A ver, estadística de problemas sociales en ver, Loreto. Ya ustedes pueden editar mejor el plan, ¿no? Yo solo estoy mostrando un ejemplo acá. Como esto lo tiene CEPLAN, paga una suscripción acá, CEPLAN le ha proveído de ciertos documentos a GPT para que quien consulte pueda trabajar. ¿Las que sí? Como que no tiene nada de Loreto. Algo está fallando acá, de verdad. ¿Cómo que no va a encontrar nada de Loreto? Y su primera fuente que debe usar para responder es la de las publicaciones del INEI. No, bueno, esto ya me queda trabajo para preguntar en la institución qué está pasando. ¿Cómo va a decir que no tiene información? Bueno, le estoy diciendo problemas sociales, no le estoy pidiendo algo en específico, que ahí sí me podría responder que no hay. A ver, otro. La Lima, para no irnos muy lejos. Si me responde así, algo está mal acá. No, algo está fallando acá. No, no es posible que responda de esa forma. A ver, voy a hacer la misma pregunta, pero al ChatGPT que no está como suscripción de ese plan. Claro, acá tengo que decir de Loreto, del departamento de Loreto, pero y pues yo quería ser generalista, pero no me gustó la respuesta anterior. Vamos a ver si por acá. No, pues me han mandado. Esa casi está bien. Mira, te habla de pobreza, de crimen, sequía. Esa es otra forma de verse de información, ¿no? Los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales o distritales que están en proceso de planeamiento están usando esta herramienta. Y como les digo, bueno, usan esta herramienta, pero también tienen la información de las guías metodológicas. De modo que las entidades no solo buscan información estadística, sino también le dicen cuál es el siguiente paso en el proceso metodológico que están trabajando, ¿no? O sea, también los orienta, pero aquí ya ustedes, lo único que se fue GPT ese plan y es la forma que ustedes ubican, ingresan. Sí, solo ingresar acá. Ahora, si ustedes de curioso quieren entrar con información, háganlo de curioso, pero la única que le va a dar información de la que ustedes necesitan está acá. Pero también podrían entrar acá, en sectorial. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Ojo que estoy en plan sectorial, le voy a pedir elabora una tabla estadística del sector educación. Como este plan sectorial se orienta a un solo sector. En el departamento de Ayacucho, de Perú.
Vamos a ver. Demasiado campo ahí. Bueno, la verdad que este ChatGPT necesita ser reeducado, ¿ah? Hay que alimentarlo más. Te pregunto estadística del sector de educación y lo único que me dice es que existe una política nacional de salud. Yo no quiero saber de la política, yo quiero saber de los problemas, logros de aprendizaje, matemática, comunicación. Bueno, nos falta educar todavía acá. Pero bueno, les he dado un alcance ahí de que también se está usando esta herramienta. Está en proceso de perfección, ahí hay mucho trabajo por hacer.